9:33 en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Aquí desde Puerto Santana nos acompaña ya el abogado Henry Cucalón, exministro del gobierno de Guillermo Lasso. Abogado Cucalón, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias como siempre por la invitación. Estoy emocionado por la cita de The Cure. Sí, Para mí el mejor álbum es Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Por si acaso. Esa es Pepa. Y seguramente hay mucho contenido musical de por medio para esta mesa. Ahora vamos a hablar un poquito de política, que es lo que también le gusta a usted. Algo le hago también, pero más a la música. Sobre todo de lo que ha ocurrido en los últimos días. Parece que al presidente Daniel Noboa Sin no le ha agradado mucho la forma en que el gobierno de Guillermo Lasso les dejó las cosas. Bueno, la transición fue más que ordenada y responsable. Transparencia absoluta en cuanto al tema de la información. Y bueno, a los gobernantes se los elige para tomar decisiones. Saben cuáles son los antecedentes, saben la complejidad de la situación económica. Nunca nadie lo escondió. Yo no estuve al principio, sino al final, pero cuando comenzó el régimen del presidente Lasso no se puso a quejar de cómo le dejó la finanza al presidente Moreno, sino que lo eligieron para avanzar. Pero sí coincide con él que es el peor momento. No, es un momento difícil, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo no soy adepto a las narrativas, ni a los relatos, ni a los hashtags, por si acaso. Así que lo importante, tomando la palabra del presidente Noboa, de ser pro, es que tenemos que juntarnos todos, aportar nuestro granito de arena, tener unidad de propósitos y avanzar y trabajar juntos para solucionar los problemas, entre los cuales está la economía y principalmente la seguridad para poder enfrentar de mejor manera el crimen organizado del narcotráfico. Le digo esto, abogado Cucalón, porque, por ejemplo, solo dos casos. El acuerdo, el decreto en función del quinto puente y la relación que hubo en los últimos días con el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quedó sin efecto. 6 acuerdos laborales que firmó el ministro de Trabajo quedan sin efecto. Es decir, sí, pero eso no es por la categorización, es una decisión que tomó el presidente Noboa y voy por partes. No estoy absolutamente de acuerdo con lo que hizo. Yo soy un hombre que creo en la descentralización y en la autonomía. Lo he comprobado a lo largo de mi carrera política, cuando lo hice también en el municipio de Guayaquil. Los grandes procesos de transferencia de competencias los hicimos nosotros. Nosotros no somos descentralizadores de zaguán ni de oportunidad. Si usted revisa el decreto por el cual el presidente Noboa deroga, en ningún momento hay ninguna ilegalidad. Posiblemente no le gusta. Yo sí creo que las autoridades locales pueden llevarlo. No fue de último momento. Solo como anécdota, la alcaldesa Cintia Viteri lo pidió el alcalde Aquiles Álvarez, lo pidió también la prefecta Aguiñaga, por si acaso. Así que yo sí creo que se debe llevar el local en coordinación con lo nacional. El presidente Noboa piensa lo contrario. Ojalá que lo pueda hacer. Lo importante es que se haga. Esa va a ser la obra de mayor trascendencia para el Ecuador de las últimas décadas. Y por si acaso, no había erogación alguna, porque por ahí leo que hay una contradicción con los decretos de contratación. Los decretos de contratación del Ministerio de Finanzas como política pública de austeridad es de erogación, de sacar recursos, de contratar empleados. La concesión o delegación no hay temas de recursos, era delegación de competencia. Por si acaso algunos afiebrados puedan pensar que había recursos de por medio. Igual que no estoy de acuerdo que le hayan retirado la competencia de la E35 a la Prefectura de Los Ríos. Obra importante y vialidad que creo que la prefectura puede llevarlo de mejor manera que cualquier Ministerio de Obras Públicas. Una vez fuera del gobierno per se, abogado Cucalón, la reflexión podría ser un poco más diáfana. El presidente Lasso salió realmente por la puerta grande como se escribió en muchos portales. Esa referencia tiene una particularidad, porque errores y aciertos existen. Creo que los aciertos fueron mayores. Cuando habló de la puerta grande es que recordemos que lo que quisieron hacer los que instauraron la vendetta fue sacarlo derrocado, sacarlo destituido, sacarlo en ambulancia, sacarlo por la puerta de atrás, sacarlo en helicóptero y que te resbales como un asambleísta ahí tuerto que anda por ahí ahora hablando pendejadas. No, él salió por la puerta grande que tenía que salir en Carondelet y con la banda puesta. A eso se refirió. ¿Qué tanto tuvo que ver usted para que salga por la puerta grande, Nada, según su criterio? como siempre en mi servicio público, que no es de ahora, no es de coyuntura, sino de vocación, creo que aporté un granito de arena, no a él, a la democracia del país. Henry, estamos con Henry Cucalón, exministro de gobierno del presidente Lasso. Henry, ¿vas a ser candidato? ¿A qué?
a presidente de la República. Ojalá algún día pueda. ¿Qué ecuatoriano de bien no quisiera 2025. ser alcalde, presidente, etcétera? Lo importante es que ahorita acabamos de terminar una elección. Ahorita es momento también de escuchar a los ciudadanos, es momento de prepararse. Yo no descarto nada. Yo tengo muchos años en esto, soy político, no me avergüenzo de ser político y tengo todavía por aportar al país. Pero acabamos de cerrar elecciones, veo que presidente y vicepresidente se pelean por las campañas. Habrá un momento para todo. Porque en la calle se habla muchísimo del tema, que tú eres el presidente, tú eres el candidato presidencial de Creo. Bueno, gracias a las personas que opinan así, y si así fuera necesitaré vehículos, alianzas, partidos, etcétera. Lo importante es tener propuestas, lo importante es tener ideas, lo importante es tener un antecedente, lo importante es tener una experiencia, haber cometido errores como los he cometido y también saber hacia dónde vamos. En todo caso, tiempo al tiempo. ¿Qué piensas de la Alianza Social Cristiana, RC5 y ADN para la gobernabilidad, como le dicen ellos? Lo he repetido sin cesar a lo largo de mi vida política y los 8 años que fui asambleísta. A mí no me preocupa ni satanizo con quién se vota. Los grandes acuerdos nacionales se hacen así. A mí lo que me preocupa es para qué se vota. Y en eso todos los días me preocupaba cuando yo sí iba a la Asamblea Nacional, no como otros que no iban nunca, valga la aclaración. Esa es la preocupación. Si te voy a poner una reflexión. Si de repente la centroderecha, la derecha se preocupa más por las causas sociales, si se preocupa más por los derechos de los trabajadores, por las minorías, por la no discriminación sexual, entre otras cosas, bienvenido sea, es una causa. Si de repente la izquierda está más adepta a la economía social de mercado, cree más en la autonomía, cree más en la descentralización, que son propuestas, por ejemplo, de toda la vida que yo he apoyado el Partido Social Cristiano, bienvenido sea. El tema lo veremos en el día a día, en qué se ponen de acuerdo, no en ponerse de acuerdo. No satanicemos eso. Eso le hizo mucho daño al país antes. Yo fui víctima de aquello cuando nadie quería estar con el cuco, más allá que uno votaba a favor de las mujeres, etcétera, y ahora resulta ser que hay unos que son empleados del cuco. Pero en todo caso, veamos en las cuestiones. Yo le voy a poner un ejemplo positivo, porque no todo es negativo. A mí no me gusta ser sectario. Ayer o antes ayer la Asamblea aprobó una ley de equidad salarial, hombres y mujeres. Qué bueno. Esa es una vieja aspiración desde cuando estábamos en el Parlamento. Yo saludo y felicito el accionar de los asambleístas en esa lucha por quebrar esa brecha salarial, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. Les voy a poner un ejemplo. Quiero ver cómo se comporta esa mayoría cuando toque analizar el comportamiento del señor Terán y del borrachín ese que está en el Consejo de la Judicatura. Ahí los quiero ver, porque yo sé qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero veamos, ahí quiero ver en qué consisten los acuerdos. En lo demás, bienvenido sea. Había que elegir autoridades. Hay unos que no entiendo cómo de diezmeros pasan autoridades, pero entiendo que tiene que haber un acuerdo y no lo satanizo. El conjunto de víboras que dijo Guillermo Lasso que hay en la Asamblea Y es evidente. Principalmente al anterior. Por sus actos lo conoceréis. Habla usted ya de los proyectos que se manejan en la Asamblea Nacional y es interesante porque fuera de este proyecto que ya hablaba de la equidad salarial, también se manejan juicios políticos. ¿Qué le merece a usted ese comportamiento La en la Asamblea? Asamblea tiene perfecto derecho de fiscalizar y hacer control político al gobierno actual y hasta un año después del gobierno pasado a través de sus ministros de Estado. Eso es una facultad legal y ojalá que lo ejerzan con altura y con responsabilidad. Se lo hizo una persona que fue interpelante en varios juicios políticos por el deber ser, no por ninguna orden ni golpe de teléfono, valga la aclaración. Y siempre respetando la ley, no siendo atrabiliario, por si acaso, no atropellando la ley ni la Constitución. Así que esa es parte de nuestra responsabilidad. Me parece bien que una de sus facultades es el control político. El juicio político a Guillermo Lasso. Bueno, ese es otro tema. Yo pensaba que estaba superado, pero parece que los traumas y las vendetas continúan alrededor. En su primera fase nunca hubo causales en el famoso caso de Flopec y Amazon Tankers, ¿no? Esa fue la causal por la cual lo enjuiciaron. El juicio quedó, digamos, suspendido por el anticipo de elecciones y disolución de la Asamblea el día 17 de mayo cuando se encontraban en pleno debate. Si uno escucha a los juristas del país de todo orden, inclusive gente que no es adepta ni apoya a Guillermo Lasso, ahorita, en las actuales circunstancias, porque lo quisieron reanudar para destituirlo en los últimos días, ya cuando se posicionó en la Asamblea, señores, es otra Asamblea.
ha precluido, hay otros integrantes, han cambiado los jugadores, no hay un debido proceso, pero supongamos que todas esas cosas suenen como mentol chino para algunos y que no entiendan absolutamente nada más, ya que su obligación, así no sean abogados, es saberlo. Hay un tema de sentido común. La actual Constitución, la pregonada por el correísmo y por el presidente Correa, pero aprobada por el pueblo ecuatoriano y en vigencia en el 2008, marca una clara diferenciación. Los exmandatarios, presidente y vicepresidente, no son sujetos de juicio político, artículo 129. Pero quieren Todos estirar los como demás, chicle el asunto con el tema de que si recibe fondos, etcétera. Todo lo demás, artículo 131, sí son sujetos a juicio político. Hasta un año después, yo soy sujeto de control político y no hay ningún problema. ¿Ya? Yo veo que aquí ya no hay un problema legal, aquí hay un problema de lectura comprensiva. Ya, si no sabes leer, señor, y quieres, como tú bien dices, estirar el chicle para saciar algún tipo de apetito injustificado, a mí me preocupa, ya no por el expresidente Lasso ni por la Asamblea, me preocupa por la institucionalidad del país, que quieren hacer tabla rasa, que quieran trapear con la Constitución para darle forma a algo. Señores, no existe censura de exmandatarios. Y reitero, no hace falta ser abogado, lo cual no significa, porque nadie está por encima de la ley, de que si mañana tuvieran una denuncia, la presenten contra el expresidente en la fiscalía. Yo no tengo ningún problema. Nadie está por encima de la ley. Pero si ya no entienden de conceptos, si ya no entienden de artículos, si no les gusta leer ni siquiera el periódico de ayer, les invoco. Ahí hay algunos asambleístas que fueron compañeros míos en el periodo 17-21 y principalmente del sector del correísmo. Esta misma ecuación pasó con el señor vicepresidente a la época, Jorge Glass, hoy sentenciado, convicto y en libertad condicional, en español, con régimen semiabierto. Nosotros iniciamos un juicio político. ¿O ya también se olvidaron de eso? Y el argumento del correísmo para no continuar el juicio político es que el señor ya no era vicepresidente después, porque en el transcurso, no sé si ustedes se acuerdan, dejó de ser vicepresidente. Y hay una resolución de la Asamblea, de la Comisión, de los correístas diciendo ya no lo pueden enjuiciar porque ya no es vicepresidente. Y son esos mismos ahora que quieren estirar, ya no sé si es el chicle u otra cosa, para tratar de convencernos, de hacer un juego de ideas, una narrativa. Y ayer leí que ahora el juicio es por Troya, que el juicio es por Titi, por Tuti, por mi mamá, por lo que sea, ya ni siquiera por... Señores, yo entiendo el fastidio, yo entiendo las pasiones políticas, yo sé que el discurso de hace 2 semanas quedó pues no sé en qué parte porque se pelean entre todos. Señores, calma, que el país necesita otras cosas. Son exactamente las 9 de la mañana con 46 minutos. Estamos con el exministro de Gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Henry, ¿qué le recomendarías a la nueva ministra de Gobierno? No estoy para recomendaciones, me reuní con ella varias veces, una persona inteligente, una persona seria. Ante la pretensión de unificar ministerios, les dije que creo que la gobernabilidad, institucionalidad del país que va más allá de las relaciones legislativas y el tema de la seguridad interna, que es enfrentar no a la delincuencia común, que por sí es bastante grave y que sube siempre en diciembre, sino a los carteles, el narcotráfico y del crimen organizado, que es lo que han generado esta situación en el país, merece 24 horas al día y 7 días a la semana. Que mediten mucho el tema. De ahí creo que hay todo el afán de trabajar en conjunto y es uno de los temas que yo les quiero dejar como una idea fuerza. Es uno de los temas que debemos apoyar al gobierno. Debemos apoyar al presidente Noboa. En el tema de la seguridad no puede haber medias tintas. En todos los demás podemos tener diferencias, posiciones ideológicas o de oportunidad. Yo los entiendo, la democracia también se llena de esos disensos. Pero en tanto en cuanto y de vez en cuando los países se ponen de acuerdo en algo. Debe haber un acuerdo sobre lo fundamental, una unidad de propósitos. Y en ese sentido hay que respaldar todas las acciones que lleve el gobierno en materia de seguridad. Son las reflexiones del exministro de Gobierno del presidente Guillermo Lasso, Henry Cucalón, quien ha estado con nosotros durante estos minutos analizando no solamente los últimos actos del gobierno anterior, sino los que se registran ahora mismo en materia de gobierno y también en materia legislativa. Gracias, abogado Cucalón, por estar con nosotros. Gracias, como siempre.